Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos por este frío medio, pero le vamos a poner algo de calor, algo de calor. Bienvenidos todos. El país está lloviendo, en algunas partes está haciendo viento, en otras partes haciendo calor. En fin, vivimos en este maravilloso país, en este precioso país, en este cuerno de la abundancia, en el cual tenemos de todos los climas, dijo el varón de Humboldt. Como México no hay dos. Pues bienvenidos. Bienvenidos todos y este tema interesante, precioso, hermoso, bonito, bello, bello. Y sobre todo, pues definitivamente algo que me apasiona mucho y que trabajo mucho en mis conferencias y sobre todo quiero comentarles y compartirles con mucha humildad, es lo que más las empresas me mandan llamar precisamente. Paco, tenemos procesos de cambio. Paco, vamos a cambiar. Paco, vamos a innovar. Innovar. Precisamente hace ratito terminaba una charla con una persona de Querétaro que me decía, ¿sabes qué? Vamos a cambiar totalmente la empresa, vamos a hacer una planta nueva, espacio nuevo, totalmente nuevo. Y la pregunta es, bueno, y con todas las personas, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esta charla es bien interesante, es bien bonita y ojalá que que podamos a entendernos y sobre todo lo lamento, esta sintonía que es difícil establecer con ustedes, pero sé que ahí vamos a estar en estos procesos. Muy bien, y comienzo con esta gran expresión. Todo cambia, todo cambia. Al cambio no hay nada que se le escape. Todo, absolutamente cambia. Y lo que no cambia, se muere. Lo que no cambia, se muere. Pero aún la muerte es parte del proceso de cambio. Entonces, todo cambia. Todo cambia. Por ahí hay una canción famosa en nuestro país que dice, cambia, todo cambia. Definitivamente, todo absolutamente cambia. El espacio estelar cambia. El espacio microscópico cambia. Todo cambia. Y la gran pregunta, ¿y tú? ¿Qué quieres cambiar? ¿Y tú? ¿Qué quieres cambiar si todo cambia? O más aún, más profundo, lo único constante en la vida es el cambio. Lo único que no cambia es el cambio. Y créanme, esto es tan interesante, es tan importante, que a veces no nos damos cuenta. Y a veces no me doy cuenta que yo mismo estoy cambiando. En este momento ya soy otro, soy diferente, soy distinto. La constante es el cambio, es que todo cambia. ¿Y tú? ¿Qué quieres cambiar? Y la vida está llena de ejemplos. ¿Qué pasa con las estaciones? Definitivamente hay muchos escépticos y hay muchos incrédulos y muchas personas que respetablemente dicen que las cosas no cambian. Todo cambia. Y veamos los estados de la materia, líquido, sólido, gaseoso. Veamos las estaciones, primavera, verano, invierno, otoño, etcétera. Todo cambia. Y la naturaleza nos dice que todo cambia. Y yo soy parte de esa naturaleza. Yo soy también materia. También soy materia. Y por lógica, no me escapo al cambio. No me escapo a ese cambio, a este proceso de cambio. Y vamos a verlo más adelante, la importancia de que yo esté consciente de que yo cambio y que todo cambia en este proceso, en esta vida. Muy bien, avanzamos y vemos algo interesante en la siguiente lámina. ¿Y qué es lo que vamos a ver de interesante en la siguiente lámina? Que el cambio es bien importante en nuestras vidas. Pero aquí hay que hacernos tres preguntas bien importantes. Bueno, una, ¿qué quiero cambiar? O la gran pregunta es, ¿realmente quiero cambiar? ¿Realmente quiero cambiar? O digo, no quiero cambiar. Yo no quiero cambiar. ¿Quiero cambiar? Y si quiero cambiar, ¿qué quiero cambiar? Más adelante voy a desglosar más en esto, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero cambiar? ¿Qué de mi vida quiero cambiar? Y la siguiente gran interrogante, grande pregunta es, ¿puedo cambiar? ¿Puedo cambiar yo? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo sufrir una transformación? ¿Puedo cambiarme? ¿Puedo ser? ¿Pero yo puedo? Ok, por esencia sí puedo, por esencia sí puedo, pero quiero. Y la última gran pregunta es, ¿sé cómo cambiar? ¿Sé cómo cambiar? Entonces, si sé cómo cambiar, si puedo cambiar y quiero cambiar,
En estos tres elementos, en estas grandes preguntas, va esta esencia del cambio. ¿Qué quiero cambiar? Y la gran pregunta es, ¿tú qué quieres cambiar? ¿Tú qué puedes cambiar? ¿Tú qué sabes cambiar? Recuerdo que hace poco se me tronó una llanta en la carretera y la verdad, yo no sabía cambiar una llanta. También ese es el saber. ¿Y tú qué sabes cambiar? ¿Tú qué puedes cambiar? ¿Tú qué quieres cambiar? Este triángulo nos da muchos elementos. Mi actitud, mis conocimientos, mis habilidades. ¿Qué son estos? Son competencias que me ayudan a llevarme hacia esa parte del cambio. Y me va llevando en este elemento de este proceso de cambio constante en mi persona. Y si yo quiero, si yo puedo y sé que quiero cambiar, las cosas comienzan a tomar un rumbo importante. Lógico es, inclusive en muchas conferencias lo digo, si tú no quieres cambiar, hay un gran problema. Si tú no puedes cambiar, pues tienes ese gran problema también. Entonces, iremos avanzando poco a poco para ir considerando, y viendo un poquito aquí problemas con la tecnología, pero ya. Ok, para ir viendo este proceso, me da la siguiente, de favor, que estas preguntas me van llevando a unos terrenos bien interesantes, y es la gestión personal para el cambio. Es decir, yo como persona es gestionarme en este proceso de cambio, en este proceso totalmente personal. Permanecer en nuestra zona de confort o entrar en nuestra zona de aprendizaje. Hay tres zonas, amigos, tres zonas importantísimas, importantísimas. Véanlo ustedes como un ciclo. Una zona de confort, una zona totalmente de confort, y también hay una zona bellísima y preciosa, esa zona en la cual también se da la zona de aprendizaje, esa zona de aprender, de aprendizaje, el cambio que te da. Y hay una tercera zona, que es la zona de pánico. La zona de pánico que te da miedo insertarte, abordar más allá. Pregunta, ¿en qué zona te encuentras tú, contador? ¿En qué zona te encuentras tú, licenciado? ¿En qué zona te encuentras tú, profesional? ¿En qué zona te encuentras tú, estudiante? ¿En tu zona de confort? ¿En tu zona de aprendizaje? ¿O en tu zona de pánico? ¿En cuál es tu zona? ¿Y cómo estás gestionando este proceso personal del cambio? Me da la siguiente, por favor. Y esto nos va llevando, bien interesante, porque esta gestión del cambio son acciones. Y el cambio, amigos, el cambio es interesante. El cambio puede ser hacia adelante, pero también el ir hacia atrás también es cambio. Hacia algo distinto, hacia una vida distinta, o igual, irme hacia atrás. Este es cambio. Cambio positivo, cambio negativo. Cambio que te genera velocidad, cambio que te genera avance, cambio que te genera desarrollo, cambio que te genera crecimiento, porque inclusive el no retroceso también es cambio. Entonces, ¿qué tipo de cambio? ¿Hacia dónde te estás moviendo? Lo digo con muchísimo respeto, por ahí hay una frase muy famosa, dice, mover, sí, pero moverte ¿hacia dónde? ¿A dónde moverte? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Porque eso es cambio. Lo platicaba también con otra persona que su lema fue muy fuerte, el cambio, sí, pero el cambio bien planeado en ese proceso. Me da la siguiente, por favor. ¿Hacia dónde te mueves? Ese cambio, proceso hacia adelante, esa parte interesante. Y aquí, obviamente, toda esta lámina es de mucha explicación, sin embargo, me voy a explicarles que el cambio, amigos, el cambio es un proceso. El cambio tiene una serie de fases, el cambio. Cuando llego a las empresas y me dicen, oye, vamos a comenzar a trabajar contigo y automáticamente vamos a sentir el cambio, les digo, no, es un error. Es un error pensar de que yo vengo aquí, así, y automáticamente voy hacia arriba. No, el cambio no es así. El cambio lleva un proceso, aquí estás tú, y lejos de inmediatamente subir y ver los resultados, no. Hay un proceso como seres humanos, como materia que somos, que bajas, comienza ese proceso y después comienzas para darse la parte de subir y darse el cambio. Y en este proceso del cambio vas a encontrar tú resistencias. Y entras a una etapa de presentimientos, entras a una etapa de shock, entras a una etapa de resistencia, entras a una etapa de aceptaciones, entras en una etapa de nostalgia, de tristeza, de depresión, y finalmente comienza el proceso, en cuanto aceptas las cosas, comienzas un poco tu apertura, integra los elementos y se va dando el proceso de cambio. Esta curva, la parte del cambio, es una ley natural que se va dando y que vamos viendo ese proceso interesante, pero que estemos conscientes
que el cambio es un proceso y que no de la noche a la mañana vamos a cambiar, sino que son una serie de fases y una serie de proyectos que vamos a trabajar. Muy bien, me da la siguiente, de favor. Y esto me va dando algo interesante en cuanto a qué cambiar, y hay un proceso, una serie de procesos totalmente simplificados del cambio. Y la primera, el número uno es bien interesante, es el darse cuenta que, darse cuenta que, lo digo con mucho respeto, y ustedes seguramente saben, o han ido, o han visto, o han estado en alguna sesión de los amigos alcohólicos anónimos. Y ellos, cuando se presentan, el primer cambio importante es cuando yo me doy cuenta que. Y en ese momento de darse cuenta que, es cuando se da esa sinapsis, se da ese momento de decirle, estoy mal, me siento mal. Y seguramente a un alcohólico o a algún drogadicto o a algún adicto, etcétera, hasta que él por sí mismo no se da cuenta, no descubre, no hace consciente ese proceso de que yo tengo que hacer un cambio, es cuando tiene esa fuerza. En el coaching te va llevando mucho el coach a que tú te des cuenta, a que hagas consciente ese tipo de cosas. Por eso este proceso simplificado del cambio es darte cuenta, darte cuenta. Muchas empresas me llaman y me dicen, Paco, vamos a cambiar. Ok, yo siempre le digo, ¿por dónde hay que comenzar? Definitivamente las escaleras se van de arriba para abajo. Entonces hay que comenzar desde la cabeza. Y si la cabeza, el director, los gerentes, la gente que coordina, los managers, ya se dieron cuenta y están conscientes de que hay un proceso de cambio, aplauso, allí sí vamos a poder hacer grandes cosas. Pero cuando me dicen, no, que cambien los de abajo, los que son los que están mal, los niveles más abajo, los operativos son los que están mal, ahí tenemos un gran problema, el darse cuenta. Y el siguiente punto es proponerme cambiar. Y lógico, en esta propuesta de querer cambiar, te propongo cambiar. ¿Qué dice el alcohólico? Me presento, hola a toda la audiencia, soy Paco y soy un alcohólico, me di cuenta, pero quiero cambiar. Entonces, ya ahora una vez que te propones cambiar, ahora sí, y te llevan mucho a esa parte, visualízate cómo te verías tú cambiando. ¿Qué pasa cuando vas a comprarte un traje? Tú, sobre todo digo con las respetuosas y bellísimas damas, ya se visualizan con ese vestido, ya te visualizas en esa fiesta con ese traje, ya te visualizas esa parte. Entonces, visualízate cómo te vas a ver tú cambiando. ¿Cómo te vas a ver tú con este proceso que tú vas a hacer? Y una vez que tú te visualizas, bien interesante, pero comienza. Hay que comenzar para terminar. Un primer pasito, pero esa parte de empezar. Luego, verificarse si vas avanzando, aunque sean pasitos pequeños, pero vas avanzando. Y seguramente te equivocarás, seguramente. Nadie somos perfectos y somos personas corregibles, somos personas imperfectas, que nos equivocamos y que se vale ir corrigiendo y ir modificando. Motívate, aliéntate tú que vas avanzando. De hecho, queremos ver los grandes cambios, las grandes transformaciones en las empresas. Trabajo mucho esa parte. Mira, apláudeles. Un pequeño esfuerzo, apláudelo. Una pequeña meta, apláudelo. Y si vas logrando las pequeñas metas, los pequeños cambios, se van dando, tú vas alimentando esta parte y te vas motivando y vas logrando los grandes cambios que tú vas queriendo. Y finalmente, pues concluye. Yo les preguntaría, ¿cuántas metas, cuántos procesos, cuántos objetivos, cuántas ilusiones, cuántas fantasías están allí sin concluirse? Precisamente por no dar este proceso y estos cambios de un proceso de cambio sin simplificado, que arrancan desde el darme cuenta que. Me da la siguiente, por favor, del hacer consciente y del proponerme, visualizarme, empezar, verificarme, corregir, adelantarme. Esta frase me encanta mucho, mucho de Sócrates, porque miren, desde el tiempo de los griegos ya se hacían esta gran pregunta. Caramba, es que el cambio, no entendían la palabra cambio. Se veía el cambio, se ve, se percibe, se siente, se toca, etcétera. Pero sin embargo se preguntaban, y miren, el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, pero fíjate, aquí está la clave, toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Y créanme, encuentro en el coaching, en las empresas, en la consultoría, en los amigos, en la cantina, en el bar, en el restaurante, en la familia. El secreto del cambio no es enfocar tu energía en luchar en contra lo viejo. Y tal pareciera que platicamos del pasado, lo que sucedió, lo que fue, etcétera, etcétera, y enfocamos toda nuestra energía, todos nuestros recursos económicos, financieros, personales, humanos, tecnológicos, en lo que pasó. No, hay toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, todos nuestros recursos en ese pasado, enfocados en luchar en contra de lo viejo. No, sí sirve lo viejo para tomarlo como referencia nada más, una retrospección, pero enfocar toda nuestra energía.
pero eran nuestros recursos, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestra experiencia, nuestra juventud, todo enfocarlo, pero en construir lo nuevo, hacia adelante, hacia allá, no hacia atrás. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Y aquí está lo interesante en construir esa parte nueva, esa parte nueva. Lógico que es cuando te quieres lanzar hacia afuera, a la parte de zona de aprendizaje, entran los pánicos, entran las resistencias, entran los miedos. Pero esta energía y esa fuerza y esos recursos que estás utilizando te darán este resultado. Me da la siguiente, por favor. Ya los griegos tenían ese paradigma en cuanto a luchar esa parte. Y me lleva precisamente a decir, nuevamente, ¿qué quiero cambiar? ¿Qué puedo cambiar? Y si sé cómo cambiar. Miren esta última parte de no saber cómo cambiar. Me da mucho gusto que en la actualidad hay muchas personas, muchos coaches, hay muchos terapeutas, hay muchos personas que se encargan y que te dicen, te puedo ayudar, te puedo cooperar contigo en este proceso de cambio. Adelante, aprovechen a estas personas, en el ámbito religioso hay muchos, esas personas que saben cómo cambiar y que te pueden ayudar no a cambiar, sino a darte cuenta tú para que comiences a trabajar en este proceso. Me regalo la siguiente para ir cerrando en este proceso, algo muy interesante en la cosa práctica de la parte de la vida. Y entonces, partimos de un principio muy fuerte. Y el principio es que el primero es el 1, decimos en México, y después es el 2. Cosa de lógica y cosa del filósofo de Güemes. Y primero yo, luego yo, y después yo. Yo soy la razón de ser. Yo soy la esencia del cambio. En mí radica el cambio. Yo soy el cambio. Y por eso, cambio yo, cambia el mundo. Si yo cambio, todo cambia. El cambio es un camino. Allí radica el principio y el arranque del cambio. Todo comienza conmigo y termina conmigo el beneficio del proceso de cambio. Y estos procesos de cambio, pues te van dando esta parte interesante. Les cuento brevemente una historia en la cual en un avión iba la mamá con un pequeño, los 3 años, 4 años, 5 años el niño, y entonces resulta que la mamá iba leyendo un periódico y el niño intrépido y travieso, pues definitivamente no dejaba estar en calma a la mamá para que leyera el periódico. Y el niño se movía para todos lados y entonces finalmente le dice la mamá, le avienta parte del periódico que estaba allí y entonces la mamá se da cuenta de que hay un mapa grande. Y entonces se lo rompe en pedacitos y le dice, mira, ten chiquillo, detente, haz algo, haz un rompecabezas. Y entonces ella le pone el mapa totalmente, y comienza. Y entonces el chavito comienza y une una pieza, 2 piezas, 3 piezas, y rápidamente lo termina y le dice, mira mamá, aquí está. La mamá sorprendida, atónita, le consulta, oye, ¿y cómo es que construiste rápidamente el rompecabezas? ¿Cómo es que arreglaste todo este mundo? Y le dice, mamá, fue muy fácil. Lo que pasa que del lado opuesto que tú no veías estaba una figura humana. Entonces yo armé la figura humana y totalmente compuse el mundo. Quiere decir que arreglando la persona es la base del cambio del mundo, de todo. Inclusive el tema, cuando preparé el tema estos días, el fin de semana para ustedes, veíamos las inclemencias del cambio climático, que es una realidad. Sin embargo, ¿dónde está la esencia? ¿Dónde comienza? Pues definitivamente comienza conmigo mismo. En ese proceso tan sencillo de esa colilla de cigarro que yo tiro y que ahí comienza esa conciencia mía y que ahí estoy afectando el cambio climático. No es el tema de ahorita, pero precisamente que este cambio comienza por mí mismo. Y este cambio me lleva a este proceso interesante. Me regala la siguiente, de favor. Y entonces esta siguiente lámina me lleva a ir cerrando en este proceso interesante. Y me dice, si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Hay cosas que no se pueden cambiar. En las empresas es difícil cambiar una misión con M. Es difícil cambiar una misión porque es más trascendental, es mucho más allá. Una visión es constante este proceso de cambio. Entonces, si mi plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Que quede bien este proceso en esta parte de cambio. Y por ahí otra frase que dice, bueno, si el plan A no te funciona, recuerda que el abecedario tiene 20 y tantas letras, muchas opciones para el proceso de cambio. ¿Me regala la siguiente, por favor?
Y entonces, en este proceso de hablar del cambio, me lleva a un elemento importante y a consultarte contigo. ¿Cuál es tu próximo cambio? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué necesitas saber para cambiar? Y aquí me voy a detener en un primer plano. A ver, ¿cuál es tu próximo cambio? ¿Cuál es tu próximo cambio en la parte física? En tu parte física, yo como persona. Y mira, que cuando te decides hacer un cambio en tu parte física, ¿cambio en qué? ¿Cómo quiero cambiar en mi alimentación? ¿Cómo quiero cambiar en mi ejercicio? ¿Cómo quiero cambiar algún hábito que tengo? No sé, fumar, tomar, etcétera. ¿Cómo puedo cambiar ese? Oye, ¿cómo puedo cambiar estos procesos en cuanto a mi salud? En cuanto a verme en este proceso. ¿Cuál es tu próximo cambio? Y la pregunta clavísima, si yo cambio en mi parte física, ¿qué va a cambiar de mí? ¿En qué me va a beneficiar? Y si la parte física, esta parte propia mía de ser material, hay cambios enormes que yo puedo hacer. Entonces, ¿cuál es tu próximo cambio en tu parte física? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué debes cambiar en tu parte física? Y entro al siguiente tema. ¿Cuál es tu cambio? ¿Cuál es tu próximo cambio en cuanto a tu cuestión familiar, en tu parte familiar, en tu ámbito familiar, en tu área familiar? ¿Qué puedes cambiar en tu familia? ¿Qué quieres cambiar en tu familia? ¿Qué puedes cambiar? ¿Cómo te gustaría cambiar en la parte familiar? Que es algo interesante. Y créanme, cuántos problemas en la oficina, cuántos problemas con mi persona por los problemas familiares. Pero el cambio comienza nuevamente por mí mismo. Entonces, yo tengo ese poder, tengo esa facultad de poder cambiar. Entonces, ¿qué quiero cambiar? ¿Cuál es mi próximo cambio? ¿En mi parte física, en mi ámbito físico? ¿Cuál es mi próximo cambio en mi parte familiar? Con mis hijos, con mis hermanos, con mis primos, con mis padres, con mis hermanos. Y sobre todo, date cuenta, ¿qué cambio en mi familia? ¿O qué puedo hacer que me pueda hacer un cambio transformacional? Que pueda hacer algo totalmente distinto, diferente en la parte de la familia que corresponde a mí. Y avanzo un poco. Bien. ¿Y qué quiero cambiar en mi cuestión económica financiera? ¿Habrá cambios trascendentales que tengo que hacer en mi cuestión económica financiera? ¿Habrá algo que tenga que cambiar yo en mis hábitos económicos financieros? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué debo aprender a cambiar en este proceso económico financiero? Entonces, económicamente y financieramente, ¿qué quiero cambiar? ¿Qué debo cambiar? Familiarmente, ¿qué quiero cambiar? Físicamente, ¿qué quiero cambiar? Y entramos a un tema interesantísimo, importantísimo, que, híjole, a diario por allí, cuando tengo consultas, etcétera, coach, etcétera, que me consultan, Paco, entro al siguiente tema, laboralmente. ¿Cuál es mi próximo cambio laboral? Créanme, tantas personas metidas en esas oficinas, tantas personas que no quieren esa empresa, tantas personas que no quieren ese puesto, tantas personas que no quieren esa área, tantas personas que no quieren ese proyecto, pero ahí están metidas. Entonces, en tu ámbito laboral, ¿cuál es tu próximo cambio? ¿Qué quieres cambiar en tu ámbito laboral? ¿Te conviene cambiar? ¿Es necesario cambiar en tu ámbito laboral? ¿Estás en una zona de confort? ¿Estás en una zona de aprendizaje? ¿O estás en una zona de pánico? ¿Qué quieres cambiar en tu área laboral? Y algo interesante, el siguiente punto es en tu mundo intelectual, en tu área intelectual. ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué debes modificar en tu ámbito para poder cambiar? Este ámbito intelectual que te permite tener ese contacto con tu inteligencia, ese contacto con el conocimiento, ese contacto con adquirir nuevas habilidades. ¿Qué quieres cambiar en tu ámbito intelectual? Oye, si yo cambiara esta parte, oye, si yo hablara inglés, oye, si yo tuviera esta certificación, oye, si yo tuviera otra maestría, si yo tuviera otra licenciatura, si yo tendría este diplomado, oye, ¿qué cambio tienes que hacer en tu parte intelectual? ¿Qué debes aprender que te facilita precisamente el querer, el poder y el saber en cambiar? ¿Cuál es tu próximo cambio en tu ámbito intelectual? ¿Cuál es tu próximo cambio en el ámbito laboral? ¿Cuál es tu próximo cambio en la parte económica financiera? ¿Cuál es tu próximo cambio en tu parte familiar? ¿Cuál es tu próximo cambio en el ámbito físico? Y entramos a un ámbito también interesante, un área interesante, el mundo social. Señores, este mundo es de contactos.
Este mundo es de networking. Este mundo es de relaciones. Entonces, mi mundo social, ¿cómo se encuentra? ¿Dónde estoy parado socialmente? ¿Con quién me junto? ¿A dónde voy? ¿Con quién me reúno? Este proceso de mi mundo social me lleva, ¿cuál es mi próximo cambio en mi área, en mi ámbito social? Mi ámbito social me mantiene en una zona de confort, me mantiene en una zona de pánico, me mantiene en una zona de aprendizaje. Y más aún, este ámbito social me alimenta, me nutre para alcanzar mis metas y mis objetivos. Entonces, ¿qué cambio? ¿Qué próximo cambio debo de hacer en mi ámbito social? Entramos a otra área, al área emocional. Un área que es difícil. Cambiar emociones, cambiar sentimientos, cambiar pasiones, cambiar intereses. Esta parte emocional tan importante. ¿Qué debo de cambiar? Y que nos lleva a esa parte. Hay por ahí una estadística del cambio. ¿Y qué creen que cambia más rápido? Lo que cambia más rápido es la materia. Eso es lo que cambia más rápido. Y lo último que cambia y lo más difícil de cambiar, ¿qué crees que son? ¿Qué crees que es lo más difícil de cambiar? Y efectivamente tienes razón. Son tus creencias. Son mis creencias. Es difícil cambiar mis miedos. Es difícil cambiar mis temores. Es difícil cambiar control de mis emociones. Esa parte interesante. Es lo más difícil de cambiar. Una materia, esto es materia, en fin, pues es materia, cambia. Pero mi pensamiento, mi creencia, mis miedos, mis temores, mis ambiciones, cómo cambiar mis habilidades, cómo cambiar mis conocimientos, cómo cambiar mi actitud. Entonces, en el ámbito emocional, ¿cuál es mi próximo cambio? ¿Cuál es mi próximo cambio en este ámbito emocional? Y entro a otra área interesante que es muy básica y que es muy importante. Como tú lo consideres y no entre en polémicas. ¿Cuál es tu cambio espiritual? Tu mundo espiritual, ese mundo de tu lectura, ese mundo de tu meditación, ese mundo de tu oración, ese mundo como tú lo concibas, donde tú lo hagas, con quien tú lo hagas, esa mate, independientemente de cuál sea tu religión, te lleva a este mundo profundo, intrínseco, este mundo de conexión con un ser supremo, este mundo de conexión con mi paz interior, este mundo de conexión con el ser, con el estar bien conmigo, con el estar bien con los demás, con el estar bien con la naturaleza, con estar bien con las situaciones. ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Tendrás que hacer algún cambio en tu mundo espiritual? ¿Cuál es tu próximo cambio en este proceso espiritual? Y finalmente, de estas áreas importantísimas, te vas a sorprender la última, en la parte sexual. Sí, ¿cuál es mi próximo cambio en la parte sexual? Pero entendía la parte sexual no como un acoplamiento, no como una cópula. No, es ese quererme profundo, ese amarme profundo en mi sexualidad completa y íntegra y total. ¿Cuál es mi próximo cambio? Y créanme, grandes problemáticas que escucho en el coaching, en la consultoría, en la asesoría, en las empresas, tienen efectos totalmente en la parte sexual, pero no totalmente, no de cópula, sino a su vez, amarme, quererme, respetarme, esa parte. Entonces, resumiendo, ¿cuál es mi próximo cambio en mi ámbito físico, en mi ejercicio, en mi persona, en mi alimentación? ¿Cuál es mi próximo cambio en mi ambiente familiar, en mi ámbito, en mis hijos, mis primos, mis parientes, etcétera, mi esposa, mis hijos, etcétera? ¿Cuál es mi próximo cambio en la parte económica, financiera? ¿Qué debe cambiar? ¿Qué debo modificar? ¿Cuál es mi próximo cambio en la parte laboral? ¿Cuál es mi próximo cambio en la parte intelectual? ¿Cuál es mi próximo cambio en la parte emocional? ¿Cuál es mi próximo cambio en la parte espiritual? ¿Cuál es mi próximo cambio en mi vida sexual? Y que me lleva a esta integridad plenamente y completa y que me lleva a un cambio. Ahora, hay cambios sencillitos, hay cambios radicales, hay cambios que llevan un proceso planeado. ¿Qué tipo de cambio quieres hacer? Y la pregunta más drástica aún, de todo esto que enuncié, físico, familiar, económico, financiero, intelectual, social, emocional, espiritual, ¿cuál es donde tengo la mayor urgencia de cambiar? De estas áreas, de este ámbito, si yo lo muevo, ¿qué me mueve todo? Para bien.
¿Qué me modifica todo de estas áreas importantes? ¿Qué es que si yo muevo en esta baraja, que la vida, que el creador, o me lo han dado, qué parte, que si yo muevo la parte física, se mueve la familiar, se mueve la económica, se mueve la intelectual, qué cambia, qué me transforma, qué me genera, qué me da? ¿Cuál es tu próximo cambio? Me doy a un ladito nosotros que trabajamos en este proceso de cambio en las empresas. Y en las empresas también es igual. En mi persona, que ya platiqué ahorita estas 8 áreas que les platiqué, pero en las empresas, yo como persona, ¿qué debo de cambiar? ¿Cuál es mi próximo cambio como persona? Ya laboralmente hablando. Y me lleva también en mi puesto. Tú estás en un puesto seguramente como contador, como financiero, como ingeniero, como gerente, como creativo, como marketing, etcétera. Tú estás allí. Pero en esta área que tú te desarrollas, en este primero como persona, pero tienes un puesto que de ti depende. ¿Cuál es tu próximo cambio? ¿Qué quieres tú cambiar en este proceso de tu próximo cambio? En esa parte, en tu puesto, en tus conocimientos, en tus habilidades, en tus experiencias, en tus ámbito de potencialidades que tú tengas. ¿Cuál es tu próximo cambio? Y igual a mí una pregunta, ¿en dónde debo cambiar? Que una vez que yo cambie por allí, ahora sí tengo unos procesos interesantes y que puedo tener muchos resultados a raíz de ese movimiento. Que si cambio mis conocimientos, que si cambio mis habilidades, que si cambio mi actitud, puedo tener una transformación muy grande, muy rápida. Y el cambio también se lleva en cosas de inmediato, de corto y de mediano y de largo plazo. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio debo hacer en esta parte? En la parte de mi puesto en la empresa. Pero a su vez mi puesto se compone y está inserto en una área. ¿Qué cambios debo hacer en esta área en la cual yo me encuentro? ¿Qué cambios? ¿Cuál es el próximo cambio que debo de hacer? Y igual, en las competencias, en los conocimientos, en las habilidades, en los procesos. ¿Qué cambio debo de hacer? En los recursos. ¿Qué debo hacer de esta área para hacerla productiva, para hacerla rentable? Pero hacerme esas preguntas de qué cambio puedo hacer yo. Y finalmente, ¿qué cambios puedo hacer yo en toda la organización? Hace rato, antes que estuviera con ustedes, estaba con una empresa, una chica que está trabajando en una empresa y me decía, Paco, ¿qué cambios tengo que hacer yo en la empresa precisamente para transformarla, para cambiarla, para hacerla diferente, para hacerla grande, para hacerla crecer, productiva, rentable? ¿Qué cambios? ¿Cuál es tu próximo cambio? Partiendo de que todo cambia. ¿Y tú, qué quieres cambiar? Y en este ámbito de inteligencia colectiva, la última parte, estamos en una sociedad que ustedes conocen esos procesos mundiales en los cuales estamos viendo, caramba, conectados globalmente el dinero, las personas, las comunicaciones, estos fenómenos migratorios que estamos viendo, estas circunstancias que estamos viendo, enormes, enormes, enormes. Pero entonces, estos cambios, y ya se pregunta, ¿qué cambio? ¿Cuál es mi próximo cambio? ¿Cómo puedo ayudar a esta sociedad? ¿Cómo puedo ayudar a mi empresa? ¿Cómo puedo ayudar a mi puesto? ¿Cómo puedo ayudar a mi persona? ¿Cuál es mi próximo cambio que yo puedo dar? ¿Cuál es ese cambio, ese brinco que yo quiero dar y que lo puedo hacer y que me puede llevar a algo muy interesante y algo muy próximo que pudiera tener? Y el cambio, al ser una constante, pues allí se encuentra y está presente. No todo es fácil, no todo es sencillo. El cambio tiene sus fuerzas impulsoras que impulsan, que empujan a que se den las cosas, pero también tenemos unas fuerzas restrictivas que impiden que se den los cambios. Y en este impedir los cambios te vas a encontrar a personas, a circunstancias, a recursos y sobre todo a actitudes que impiden llegar al cambio. ¿Cómo te explicas estos movimientos migratorios a nivel mundial que por un pensamiento de alguien exclusivamente impiden estos grandes avances el ser persona? ¿Cuál es mi próximo cambio en mi persona? ¿Cuál es el próximo cambio en mi puesto? ¿Cuál es mi próximo cambio en mi área? ¿Cuál es el próximo cambio en mi empresa, en la institución? Y más aún, bien interesante esta parte, ¿cuál es el próximo cambio con mi gente muy cercana? Con mi pareja, con mi esposa, con mis hijos, con mi estudiante, con mi compañero de trabajo, con mi colaborador, con mi director, etcétera. Mi cambio hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo. ¿Cuál es mi próximo cambio? Este cambio que me va llevando a este proceso importante, interesante y que puede dar muchísimos resultados. Ok. Y siempre en este proceso de cambio. ¿Me da la siguiente, por favor?
Y en este proceso de cambio, quiero llegar a la primera lámina, Y la primera lámina es interesante, porque si todo cambia, la pregunta es, ¿por qué? Fíjate bien, es de actitud. ¿Por qué yo no quiero cambiar? Esta. Si todo cambia. El universo cambia, la materia cambia, los estados físicos cambian, el acero que tú ves totalmente rudo cambia, una piedra que se encuentra cambia, todo cambia, y todos somos parte de este universo, ligados en el universo, y todo cambia, y tú, ¿qué quieres cambiar? Tú, ¿qué puedes cambiar? Tú, ¿qué sabes cambiar? ¿Tú qué sabes cambiar? Es tu actitud, es tu habilidad, es tu conocimiento. Pues en este proceso es una reflexión que traía con ustedes, quería compartir con ustedes en estos procesos de cambio. Las teorías de cambio son enormes, son muchísimas, pero te llevan. Y que estés consciente de que yo soy la parte más importante del cambio, yo soy la esencia, donde comienza, soy el principio y el fin de este ciclo que se llama cambio. Si yo cambio, cambia todo. Hay un ejercicio bien interesante que hago en los cursos de motivación o en los cursos de cambio. Y lo único que hago, este ejercicio es bien simple. Háganlo ustedes en alguna ocasión. Y entonces el grupo se encuentra, no sé si son 20 personas, los dispersas tú en una área, los dispersas y les escoges que mentalmente, les explicas que mentalmente escojan 3 compañeros, pero que los 3 compañeros no sepan que tú los escogiste. Y entonces tú buscas moverte en triángulo. Es decir, si escogí a Pedro y a Juan y yo Paco, pues yo quiero siempre, todo el tiempo, formar un triángulo con ellos. Pero ellos a su vez escogen también a 3. Y a su vez el otro también escoge a 3. Es bien interesante y todo se hace en silencio. Háganlo y observen lo que sucede. Se van a dar cuenta como que si yo me muevo, los demás se mueven y también los demás se mueven. ¿Pero en base a qué? En base a sus intereses, en base a sus creencias, en base a sus sentimientos, en base a sus conocimientos, en base a lo que ellos buscan, en base a sus objetivos, a sus metas. Es interesante. Si cambio yo, todo cambia a mi alrededor. Y vete, un día, a lo mejor no te gusta el color rojo, vístete de rojo. Y créeme que todo alrededor no es que vaya a cambiar, sino que tú eres agente de cambio. Tú tienes el poder de hacer ese cambio. Vístete de verde un día. O vístete, hay personas que nunca han usado mezclilla o que no han usado tenis. A ver, vístete un día y genera ese cambio. Porque tú generas emociones, generas pasiones, generas conocimiento, generas inspiración, generas transformación, generas muchas cosas. Tú eres la generación. De ti sale. Tú eres el principio de muchísimos cambios. Ya lo vimos en la parte familiar, en lo económico y lo espiritual, en mi puesto, en mi área. Muy bien. ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué sé cambiar? Pues era esta parte. Cierro con ustedes. Todo cambia y la gran pregunta, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué puedo cambiar? Pues muchas gracias y pues no queda otra más que a cambiar y agradecerles su tiempo, su espacio y su paciencia. Todo cambia. Gracias.